Las últimas semanas han estado marcadas por un menor volumen de mercado, lo hemos estado siguiendo atentamente, Wall Street también un poco vacío, ¿no es cierto? Y la atención desplazada hacia la coyuntura, que en el fondo es lo que da las señales de fondo, con una economía norteamericana que ha mostrado resiliencia, la Reserva Federal que abre la puerta a recortes graduales, que cambia su presidente además en los próximos meses, y un escenario geopolítico que se tensiona con China y Taiwán. En este contexto, aprovechar el cierre de año es muy importante para mirar varias economías en su conjunto. Y siguiendo la tradición del The Economist de elegir al país del año, Alejandro Guimpo, que es nuestro siguiente invitado, propone un ejercicio muy interesante, que es mirar justamente más allá de los titulares y ver justamente cuáles son las economías que están realmente avanzando, ¿no? Para hablar sobre esto, estamos con el estratega macro de Asset Allocation de la Reinvial Asset Management, Alejandro Guimpo, que ya está con nosotros en Más que Números. ¿Cómo estás, Alejandro? Nuestro primer entrevistado en 2016. Primer entrevistado del año, ni más ni menos. Hola, Alejandro. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy feliz año por allá y también un honor ser este primer entrevistado en 2026. Oye, está muy interesante como siempre esta mirada, este outlook respecto de las economías globales. Cuéntanos un poco, cómo termina justamente el 2025, cuáles son los países que brillan, que destacan en este resumen, en este análisis que tú compartes hoy día con nosotros, Alejandro. Mira, yo te diría que el 2025 partimos en una situación que era bien tensa con un Donald Trump que de alguna forma en el Día de la Liberación planteaba grandes dudas sobre cómo se establecía el comercio mundial, las tensiones, ¿no es cierto?, comerciales y de alguna forma se esperaba que el 2025 fuese un año de mucha volatilidad, de crecimiento negativo y que por lo tanto quizás íbamos a estar en una situación mucho más cercana a una recesión, con Estados Unidos muy debilitado y también con vientos de cola malos en lo que es el resto del mundo. Sin embargo, eso no fue así. Yo diría que 2025 fue de menos a más en ese sentido y por lo tanto terminó coronando un año que de alguna forma siguió una senda relativamente estable y que también redujo cierta volatilidad que nosotros habíamos viendo y que en el mundo de las inversiones se le conoce como un régimen de Goldilocks, es decir, un crecimiento que está relativamente estable y quizás por sobre los niveles potenciales, pero también un nivel de inflación que de alguna forma no es bombástico, no es demasiado alto, pero que te da un espacio para que los bancos centrales puedan tengan espacio de maniobra, ¿no es cierto? Y en ese contexto yo diría que la Reserva Federal también tuvo un escenario que se planteó abierto, en el que comenzaron su ciclo de recortes y que en las últimas reuniones y también como plasmaron en las últimas minutas publicadas, de hecho esta semana, te manifestaron un escenario en el que los recortes van a seguir, pero también se van a estar estableciendo ciertas pausas a lo largo de lo que viene durante este año. Sí, Alejandro. Dale, termina, por favor, perdón, termina. Sí, yo te diría que ahí, y tomando el punto que Cata había mencionado al principio, una de las regiones que más brilló en todo este contexto, que de alguna forma se mantuvo posicionado bien por las tensiones geopolíticas, lejos de todo lo que estaba pasando, sumado adicionalmente a también el boom que hemos estado viendo en esta última parte en ciertos commodities y los rendimientos mismos de su economía, fueron las naciones latinoamericanas. Claro. Y en ese contexto yo posiciono de una forma muy interesante lo que está haciendo tanto Brasil, que obviamente es el gigante y el mayor exponente de nuestra región, como también lo está haciendo por otra parte Argentina, con esfuerzos que han partido no solamente durante lo que fue el año 2025, sino también durante todo lo que fue el 2024. Alejandro, si tuvieras que elegir hoy el principal driver global para, ya pensando en 2026, ¿no? ¿Sería la política monetaria, la geopolítica o también el ciclo político que van a estar viviendo grandes economías? Yo te diría que siempre es importante diferenciar el elefante en la habitación. Y acá no hay que olvidar que nosotros vivimos y morimos respecto a lo que vaya a pasar con la Reserva Federal de Estados Unidos. Es decir, acá uno dice dónde se gastan la mayor cantidad de horas de análisis respecto a qué es lo que se va a jugar o no. Definitivamente una Fed que realiza acciones que no se esperan respecto a, ¿no es cierto?, por ejemplo, lo que está internalizado en las tasas de interés o cómo eso debería jugarse, yo creo que es fundamental. Actualmente se está esperando que la Fed recorte entre 2 a 3 veces
recortes de 25 puntos base en lo que es el año 2026, pero ahí, por ejemplo, van a haber elementos que quizás van a ser nuevos en esta retórica de cómo se conjuga la política monetaria. El primero va a ser, tal como mencionaba también Cata, al principio el cambio de el governor, ¿no es cierto? Powell deja el mandato de la Reserva Federal en mayo del 26 y por ende va a entrar una nueva figura. La tradición es que en ese sentido el presidente saliente, tal como pasa también en Chile, deje su cargo de consejero, porque Powell va a dejar de ser presidente, pero va a seguir siendo de alguna forma parte de los votantes del Fed, Sí, claro. pero va a asumir una nueva persona. Ahí, ¿cómo se va a conjugar eso? Va a ser digámoslo así, presidente Un funcionario basado, de Trump. Claro. O sea, claro, articulador, versus este nuevo presidente, Mm. que, ¿no es cierto?, ha sonado mucho a Kevin Hassett, que Sí. vendría a ser también quizás mucho menos independiente. Entonces, ¿cómo se van a ir conjugando esas dos fuerzas? Eso no se ha visto antes. Y yo te diría que hay hartos artículos, hay hartos análisis que destacan cómo es que una Fed menos independiente podría ver distintos análisis y distintas implicaciones en el mercado. Eso va a tener una conjugación que, si se da un posicionamiento de una persona que sea mucho más cercana a Donald Trump, va a tener un contexto más dovish, más expansivo. Es decir, van a haber un sesgo a las tasas a la baja. Pero eso también te pega en la parte institucional, es decir, ¿qué pasa, por ejemplo, en los mercados emergentes cuando se ve con bancos centrales menos independientes? Se te castiga por lo que es premio por riesgo. Por lo tanto, Claro. si bien tú quieres tener un efecto de tasa a la baja, se te hace mucho más grande el spread y por lo tanto tú no tienes ese efecto a la baja que tú deseas, sino quizás puede ser al contrario. Claro, perfecto. Alejandro Quimpo, bueno, definitivamente la política monetaria como uno de los drivers de este año. Nosotros mencionábamos y vamos a hablar, de hecho, en el segundo bloque sobre la inteligencia artificial, pero quería preguntarte por Chile. ¿Cómo llega Chile a este 2026 en este escenario, en este contexto? Mira, Chile yo creo que llega en un año o cierre de año 2025 súper bueno. Ahí han habido dos componentes. Primero, bueno, se acaba de publicar el IMASEC, ¿no es cierto? El IMASEC destaca una demanda interna que también se ha ido recuperando con fuerza. La parte de comercio y la parte de servicios ha estado muy buena y es lo que de alguna forma ha empujado el carro en la última parte. Los datos sectoriales que se publicaron también esta semana, a finales del mes de diciembre, te fueron mostrando que el comercio algo, ¿no es cierto?, menos te está empujando el carro, pero definitivamente es una fuerza que es súper relevante y que de alguna forma debería estar apuntando un cierre de este año en torno a 2,4, pero el 2026 debería que ser en la banda alta de lo que son las estimaciones del Banco Central, es decir, mucho más cercano al 3%. Y ahí hay un tema que es importante, que no ha pasado en los últimos 3, 4 años, pero que está pasando ahora muy fuerte, que es la recuperación de la inversión, de la formación bruta de capital fijo. Así es. Ahí nosotros podemos ver que si nosotros sacamos lo que son los proyectos mineros, los proyectos energéticos, la formación bruta de capital fijo prácticamente no se expandió en los últimos 3 años. Entonces, eso es un elemento que uno nos dice, wow, efectivamente la demanda interna estuvo creciendo lo que tiene que crecer, pero no se estuvo expandiendo mucho más. Yo creo que ese componente durante este primer año al menos va a subir mucho. Tenemos de alguna forma lo que se conoce como los animal spirits, es decir, esa sensación de querer invertir más, ese optimismo que no se explica muy bien por razones duras, sino que es simplemente algo que nace o que surge. En ese contexto, los animal spirits hoy están muy buenos. En el contexto internacional, estamos en esta situación, ¿no es cierto?, de Goldilocks. Quizás hay algunos que yo creo que es súper interesante discutir el tema de la inteligencia artificial, porque muchos dudan, dicen que puede ser una burbuja y por lo tanto tienen alguna versión respecto a montarse en este carro. Sin embargo, hemos visto mejoras de productividad, hemos visto diferentes elementos que son súper positivos para decir que efectivamente estamos teniendo una ganancia por ese lado. Ahora, retomando el punto de la inversión. El Banco Central consecutivamente, y es un gráfico muy interesante que está en el IPOM, cuando uno revisa lo que son las estimaciones de inversión para los próximos años, las ha ido mejorando consecutivamente desde marzo del 2025 hasta diciembre de 2025. Es decir, cada vez que el Banco Central le toca revisar
cuál es su panorama de inversión, es mejor. Y yo creo que uno de los elementos que también es más destacable es que cada vez lo que se ha estado sumando no es solamente la parte minera ni la parte energética, sino también otro tipo de proyectos que están mucho más relacionados a la parte de construcción, a la parte inmobiliaria, que de a poquitito, pero que han estado de alguna forma subiendo por ese carro. Y finalmente tocar el punto mundial y geopolítico también. Yo diría que efectivamente las tensiones son relevantes. Se mencionaba todo lo que es, por ejemplo, las tensiones que están teniendo China con Taiwán, el ejercicio de fuego real que se dio hace unos días, también cómo es que Estados Unidos más o menos maneja la situación de Ucrania con Rusia. Yo diría que los eventos geopolíticos no pasan hasta que te pasan. Y en ese contexto se tiene que hacer un monitoreo bien claro y tenerlo todo mucho, digámoslo, bien monitoreado, pero de alguna forma no diría que nada está implosionando, y al menos el precio de los activos lo muestra así. En ese sentido, y raya para la suma, sumándolo adicionalmente al contexto local, ¿no es cierto?, de quizás una nueva administración que va a tener un carácter mucho más fuerte en, primero, tratar de avanzar en políticas de mercado que son mucho más amistosas, temas de regulaciones que también van a ser mejores, y que ojalá todo eso salga bien, ¿no es cierto? Porque una cosa son las intenciones y otra vez cómo es que eso se va avanzando y se va creando, es que te dan un caldo de cultivo sumamente positivo para que a Chile le vaya bien este 2026. Alejandro, hablamos con Alejandro Guimpó de Larraín Vial. Dólar, 897 pesos con 88 centavos a esta hora. A esta hora. ¿Qué nos dice esto? ¿Cuál es el análisis que se puede hacer de cara a lo que viene también en 2026, Alejandro? Mira, el dólar respecto al peso chileno está siendo un reflejo muy potente de lo que está haciendo, por una parte, un extraordinario precio del cobre, pero adicionalmente, a mi parecer, y yo esta opinión lo comparto con varios analistas del mercado, también está haciendo una especie de catch-up respecto a la divergencia que estaba teniendo respecto a sus fundamentales. Cuando nosotros hacíamos los modelos de predicción del dólar, por ejemplo, y tratábamos de decir cuál era la dirección, siempre nos pasaba que se mantenía un spread gigante, es decir, a los precios del cobre que se están manteniendo ahora, a los niveles de CDS, ¿no es cierto?, que refleja el Credit Default Swap, el riesgo político, de alguna forma el riesgo país, también considerando los diferenciales de tasa, es decir, la tasa del FED, o sea, de la TPM menos la tasa del FED, nosotros consideramos que el peso chileno de alguna forma era un activo que tenía que hacer un catch-up importante. Estaba demasiado alto el dólar respecto a lo que debería estar por los fundamentales que está. Eso se ha ido reduciendo. Eso es un punto que de alguna forma es positivo. Es decir, las variables macro están explicándote ahora de mejor forma lo que está pasando con el dólar. Por lo tanto, esta dirección no nos sorprende. Nosotros estábamos viendo que hacia finales del 2025 y con los niveles de macro que se estaban estableciendo, más o menos el dólar debería haber estado en torno a un 8.90. Por lo tanto, estamos yendo en una dirección bien positiva. Consideremos también que los supuestos que se están teniendo respecto a cobre han sido sumamente conservadores por alguna forma, porque la gran mayoría, considerando supuestos del Banco Central, considerando supuestos fiscales, los están ubicando por bajo de $5 la libra, cuando ya vemos que los precios están bastante por sobre ese nivel, y las estimaciones, por ejemplo, de los grandes bancos de inversión lo ubican también por sobre. Entonces, ¿qué es lo que se espera para el dólar? Una tendencia de depreciación del dólar, es decir, apreciación del peso chileno, pero que no solamente va a considerar los elementos que están pasando, que son sumamente benignos para el entorno local, sino también una depreciación del dólar global. Efectivamente va a ser menos que el año 2025, pero va a mantener la senda. Perfecto. Estamos con Alejandro Guimpó, estratega macro, Asset Allocation de Larraín Vial Asset Management, mirando el dólar, mirando aquellos elementos que podrían generar nerviosismo, los cisnes negros, como dicen también en el mercado, a propósito de estos elementos disruptivos que pueden generar
tensión. Y quiero aprovecharme de tu conocimiento específico sobre la situación de China y Taiwán, a propósito de los recientes ejercicios militares de China y de la reacción que ha tenido Taiwán. ¿Cuánto nos tiene que preocupar este factor geopolítico, particularmente en este conflicto? Yo creo que mucho, o sea, efectivamente que pase algo complejo, mira, siempre está la probabilidad y es algo que, tal como decía antes, tenemos que monitorear muy de cerca. A mi parecer y bajo mi visión, yo no creo que China realice un ataque frontal a lo que es Taiwán, considerando las dificultades logísticas que pueden haber, también considerando el daño, digámoslo así, en infraestructura, en las mismas ciudades que pueden sufrir Taipei, entre otras. Hay un elemento que hay que considerar, incluso el mismo presidente Xi, en lo que son sus palabras de cierre de año, hablaba nuevamente de la reunificación de China. Ya, y también lo que era, obviamente, apelando a que Taiwán iba a ser anexada más temprano que tarde. Ese elemento yo te diría que es algo que obviamente podemos estar considerando en algunos escenarios, algunos supuestos, pero el escenario base es que pueden haber escenarios que te están estableciendo, no sé, una especie de bloqueo, también tratar de atacar económicamente a abastecimiento de la isla, entre otras cosas. Pero yo creo que un ataque más frontal, que implique una destrucción material importante de ciertas ciudades en Taiwán o algo por el estilo, no sé si sea el escenario base que yo estoy trabajando y que la gran mayoría estamos viendo. Sería algo bien disruptivo, pero que genera más alerta. Yo te diría que también otro elemento importante es que la comunidad internacional y el mismo Estados Unidos, respecto a los ejercicios de fuego real que tuvo China, no generó una mayor alarma. ¿Y es por qué? Porque se espera que, por una parte, esto sea parte de la misma retórica de amenazas que se está dando. Es decir, esto siempre se tiene que estar manteniendo. Es lo mismo que si nosotros hacemos el paralelo, posicionar a gran parte o una parte importante de la Armada de Estados Unidos en el Mar del Caribe, eso no implica necesariamente o directamente que Estados Unidos vaya a hacer una invasión frontal de Venezuela y el Palacio Miraflores desembarcando los Marines, ¿no es cierto? Pero sí te ayuda en lo que es el manejo de las expectativas, en decir quién es de alguna forma el que manda, y yo creo que esto está siendo bien relevante en lo que es el posicionamiento en los diferentes bloques del mundo. Es decir, lo que está haciendo China ahora, quizás de una forma más explícita de lo que lo ha hecho los últimos años, meses, Estados Unidos ya lo viene haciendo hace ya semanas, ¿no es cierto?, destruyendo ciertos barcos presuntamente relacionados con el narcotráfico, capturando buques petroleros. Entonces, me parece que a mí es una demostración más de poder, más de fuerza, más de cómo se están configurando estos bloques, más que una amenaza frontal y inminente respecto a lo que podría pasar. Alejandro, déjame preguntarte por Argentina, ¿no? Que pasó de ser el gran escepticismo del mercado a uno de los casos más observados, una baja de inflación que ha sido rápida. Déjame preguntarte cuánto de eso es un ajuste más bien inicial o quizás cuánto también es un cambio estructural. Sí, bueno, la inflación es una batalla difícil porque bajar la inflación de los niveles altísimos hasta los niveles altos o medianamente altos es, comillas, fácil. ¿Por qué? Porque hay que corregir la causa estructural que se está dando. Ahí hay una causa estructural que ya se corrigió, que es la monetización del déficit fiscal. Es decir, pagar el déficit fiscal emitiendo dinero. Eso se detuvo. Tenemos un banco central que sigue una línea de emisión, pero que está mucho más parecido a lo que es un banco central, comillas, independiente, a lo que se estaba manejando en la administración anterior en Argentina. Bajo ese contexto, nosotros vemos que ahora viene la segunda parte, que es cómo es que la inflación logra bajar de los niveles de 3 o 4% mensual, que más o menos te llevan en torno a un 25-30% anual. Esa batalla es bastante más difícil, porque requiere, por una parte, el manejo de tipo cambio. En Argentina se está manejando una banda cambiaria
que se ha ido más o menos depreciando, y lo otro es también manejar las expectativas de la gente. En ese sentido, hay muchos trabajos, muchos papers relacionados como la política monetaria te hace o te ayuda a hacer que esas expectativas se anclen. Eso toma mucho tiempo. Entonces, desde ahí, ese segundo cambio estructural, la verdad es que toma bastante. Una cosa que ha estado ayudando y que yo creo que puede seguir ayudando en la dirección a la baja, es primero que se están dando las señales correctas. Es decir, ya no solamente se está emitiendo para pagar el déficit, sino que no estamos teniendo déficit. Es decir, estamos teniendo superávit fiscal primario, es decir, se está gastando menos de lo que se recauda. Hay un tema de ajustes y de alguna forma temas de cuentas nacionales que te influyen, obviamente, pero el escenario de disciplina fiscal de Argentina es admirable. ¿Sí? Ahí no es solamente manejo de números, sino también ese esfuerzo respecto a lo que se está dando, en el sentido de cuando se hacía una especie de caricatura de Milei diciendo no hay plata. Bueno, eso se está dando y hay un convencimiento de la administración central que va por ese lado. Ahora, Argentina ya logró de alguna forma, como uno podría decir, sacar al paciente de riesgo vital y lo estabilizó, pero sigue estando muy enfermo, muy crítico. Y yo te diría que ahora vienen las etapas más relevantes, que son las reformas estructurales, que ellos en particular están viendo con mucha fuerza para este año, lo que se conoce como la reforma de segunda generación. Una es la parte de la reforma laboral y la otra es la parte de la reforma fiscal o tributaria. La primera laboral tiene que ver con realizar ciertos cambios en el mercado laboral que lo hagan mucho más flexible, que también disminuya ciertas barreras para que nuevas personas puedan entrar y también que aumente la formalización, porque muchas veces de lo que pasa y lo que yo también aprendí cuando estuve de viaje allá, es que se montan de alguna forma ciertas empresas fantasmas donde mucha gente que trabaja en Argentina, que está domiciliada en Argentina, que está ahí, se le paga en otra parte. Entonces uno dice, ¿por qué de alguna forma, a pesar de tener una inflación muy alta, una depreciación del tipo de cambio tan alta, los argentinos pueden seguir viviendo relativamente bien, ¿no es cierto? Y haciendo su vida, es porque reciben pago en otras cuentas. Y eso obviamente lo traen después cuando necesitan consumir, cuando necesitan hacer sus cosas. En ese sentido, se está tratando de que la plata que se está generando en el país también se quede mediante esta formalización más fuerte de la parte laboral. La parte tributaria y fiscal también requiere otro elemento. Pero uno de los puntos centrales que yo creo que ya dio una muestra de fe de lo que se está dando en la administración al otro lado de la cordillera es las últimas elecciones legislativas que le dieron a la Libertad Avanza cerca del 40%, un poco más, me parece, el 40% del Congreso de la Cámara Baja. Y eso ya te alinea de una forma bien potente cómo se van a ir dando estos siguientes puntos. La aprobación reciente del presupuesto también es un puntal bien fuerte. Por ende, yo creo que hay que mirar bien de cerca lo que se está haciendo en Argentina. Obviamente, la posibilidad de equivocarse y embarrarla siempre está ahí. De eso los países emergentes lo sabemos de memoria, como se dice, hacernos trampa en el solitario y de alguna forma retroceder en muchos avances que se han dado. Pero hay que estar atento. Yo creo que le vaya bien a Argentina también es un punto que nos hace bien a nosotros. Más que competir, va a ser un elemento que nos hace más atractivos como región y por lo tanto eso es bien relevante para los inversionistas internacionales y también para lo que nosotros podemos hacer como Latinoamérica. Así es, Alejandro Guimpó, muchas gracias. Hay que mirar de todas maneras lo que están haciendo en Argentina, que no vuelvan las viejas prácticas, que no venga el fuego amigo. Además, como bien sabemos, desde el punto de vista político, muchas veces suele ser lo más complejo. Alejandro Guimpó es estratega macro de Asset Allocation de la Larraín Vial Asset Management, hoy día con nosotros en Más que Números, primer entrevistado del 2026. Que te vaya muy bien, Alejandro, y estamos en contacto. Gracias, Alejandro, un abrazo grande, éxitos.